Gracias a Dios por nuestro hermano Jesús, que Él estuvo a cargo de estarles compartiendo la palabra durante mi ausencia. Y damos gracias a Dios por su vida, y Él estuvo compartiendo un tema que es muy importante, ¿verdad? Estuvo hablándoles sobre el galardón y el reino, ¿verdad? Y la salvación del alma. O sea, de que si nosotros experimentamos la salvación del alma, entonces estamos listos para la recompensa, que es el reino. Pero si no hay salvación del alma, entonces vamos a tener problemas. Para los que no son cristianos, primero Dios quiere salvar su espíritu. Pero para todos nosotros, los que ya somos creyentes, los que ya somos cristianos, ahora estamos lidiando con la salvación del alma. El alma somos tú y yo. Entonces, ahí nos enseñaron que pues eso del reino tiene que ver con el obrar. La salvación del espíritu es creer solamente en Cristo, ¿verdad? Si tú crees en Cristo, dice la palabra que tú eres salvo y tienes vida eterna. Pero en la salvación del alma también tiene que ver la fe, pero una fe que obra, una fe que está obrando. Entonces, el reino es por obras, la salvación es por fe. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos que reinan con Cristo, entonces tenemos que estar haciendo algo. Entonces damos gracias a Dios. Yo estaba mirándolos, y en cada día, en el ratito que estaba ahí, hacía un pequeño resumen, ¿verdad? Cosas que tocaba el hermano Jesús. Yo siempre pensando, bueno, cuando yo regrese a Washington, solo voy a estar el miércoles, y luego viernes, sábado y domingo y lunes no estamos aquí, estamos en el campamento. Entonces de una vez se los hago saber, viernes, sábado y domingo. O sea, el domingo no estamos aquí, el domingo vamos a estar en el campamento. Entonces vamos a estar acampando. Entonces yo dije, bueno, cuando llegue a Washington les voy a dar un buen resumen de los 4 mensajes que dio el Ceja. Pero vaya que el domingo me topo con una surprise. La hermana Luz me ganó el resumen. La miré dando un buen resumen. Gloria a Dios por la hermana Luz. Es una bendición poder nosotros expresar lo que Dios nos habla, expresar lo que le estamos aprendiendo, porque eso se queda más. Cuando tú lo hablas, se te queda a tal punto de que se te puede hacer vida en ti y lo puedes experimentar. Entonces, bueno, ya no me quedó otra que regresar a nuestro estudio de Corintios. Y aunque nos vamos a alejar otra vez este domingo, regresamos, si Dios nos presta vida, el miércoles. Amén. Así es de que vamos a estudiar Corintios. Entonces, yo quiero decirles que el propósito, hermanos, de este ministerio Pan de Vida es formar cristianos victoriosos. Por eso tenemos que prestar mucha atención. El propósito de este ministerio Pan de Vida es formar cristianos vencedores. ¿Para qué? Para que reinemos con Cristo, para que nosotros podamos irnos con Cristo, porque ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Hermanos, estamos viviendo en años muy, muy cruciales. Estos años que siguen hasta el 30, hermanos, son muy cruciales. Tú anótalo, vas a mirar muchas cosas. Acomodamos, ¿verdad? Pasó y seguimos igual o peores. Somos duros, pero gloria al Señor que en medio de esa dureza Dios va a estar tocando los corazones. Él viene pronto. Dios, hermano, Dios, Él prometió y Él lo va a cumplir. Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, y Dios se la está preparando. Entonces, este evangelio que nosotros predicamos, que es el evangelio del reino, no solamente es para que la gente sea salva, sino que también para que los que sean salvos crezcan, maduren, sean edificados y estén preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto, vuelvo a repetirlo, y no te debes de olvidar de eso. Nosotros los cristianos tenemos que ser los que estamos esperando con anhelo que nuestro Señor Jesucristo regrese, y no tenemos que estar distraídos sobre su segunda venida. Entonces,
recordemos que el asunto del reino no es para multitudes. Esto que predicamos aquí no es para multitudes. Yo tengo que hablarlos con hermanos que trabajan con nosotros, con hermanos que están en este ministerio, que a veces viene una desesperación, es que la gente no quiere. No, si nosotros que estamos aquí a veces ni queremos, olvídate aquel que ni ha entendido esto, hermano. Esto no es para muchos, hermano. Esto que predicamos no lo va a abrazar mucho, los van a abrazar muy pocos, porque el reino no es para multitudes, el reino es para un remanente que le está siendo fiel a Dios. Entonces debemos de orar para que tú y yo seamos de ese remanente, hermano. Que estemos preparados. Mira, en Lucas capítulo 12, versículo 32, todavía no entro a predicar, sino que estoy hablando esto por lo que les predicaron durante estos 4 servicios que tuvieron, acerca del galardón, hermano, de la salvación del alma. Que esto no es para multitudes. En el Lucas 12, 32, ¿qué dice el Señor? No temáis. No dice multitudes. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué? El reino no es para multitudes. El reino es para pocos. El reino es para un remanente que Dios siempre se ha preparado y que siempre ellos han anhelado las cosas de Dios. ¿Tú eres de la multitud o del remanente? Debemos de orar para ser de los de este remanente que anhelan el reino. Por eso, hermano, fíjate, la mayoría de cristianos están esperando la venida de Cristo. Todos ellos saben que Cristo vuelve por segunda vez a esta tierra. Todos gritan que se van con Él, pero no todos se van a ir en el arrebatamiento como ellos lo dicen. Nosotros ya aprendimos que el arrebatamiento no es que Cristo viene y te toma y te lleva para el cielo, no. El arrebatamiento ya aprendimos que tiene que ver con cosechas, con cosechar el fruto que ha madurado. Amén. Cristo se sembró, el reino de Dios se sembró en nuestro espíritu y ese tiene que crecer y producir los frutos del reino. Si esa vida del reino, esa semilla del reino que se sembró en nuestro espíritu no crece, entonces no estaremos listos para la cosecha, hermano, porque no hemos crecido, no hemos madurado. La venida de Cristo o la manifestación del reino de 1000 años es para los que han alcanzado la madurez, para los que han madurado y están listos para ser cosechados. Los que no estén listos para la cosecha tienen que esperar. Tienen que esperar, ¿cuántos años? 1000 años. Por eso ya hemos aprendido de que hay 80 años que Dios nos da en esta vida, o 90, lo que Dios te dé en esta vida, para que te dejes tratar por Dios. Si no nos dejamos tratar por Dios en estos años que Dios nos da en esta tierra, entonces vienen 1000 años para que seas tratado por Dios. Yo prefiero los 80 años para dejarme transformar por el Señor. ¿Tú qué prefieres, 80 años o 1000? Si con 80 ya no aguantamos, imagínate con 1000. Entonces, que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Fíjate que el propósito de los escritos del apóstol Pablo en todas sus cartas para las iglesias, para los hermanos, fue siempre con este fin. Pablo, su evangelio, su predicación, aparte de salvar, de engendrar a los hermanos y traerlos a Cristo, era para que estos hijos de Dios crecieran y todos llegaran a ser edificados, para que todos juntos llegaran a ser esa iglesia gloriosa que espera con anhelo la venida del Señor. Pablo predicó con este fin, de que todos llegaran a ser esa iglesia que está agradando a Dios.
Por eso en Romanos sí, 15 y 16, fíjate lo que dice ahí. En Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Era atrevido Pablo. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser atrevidos. En parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese era el anhelo del Pablo al predicar la palabra, el evangelio, de que todos los hermanos llegasen a hacer una ofrenda. Él mismo dijo, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Cristo es el único que me satisface. Amén. Entonces, hermanos, el cristiano no debe de conformarse a solo ser salvo en su espíritu. Debemos anhelar la salvación de nuestra alma, como nos enseñaban. Amén. Y tenemos que anhelar también la salvación de estos cuerpos. Todos nosotros tenemos que anhelar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, para que se cumpla en nosotros, primero a los Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos nosotros orar al Señor con todo el corazón, de decirle, Señor, aquí estamos, necesitamos de ti, sálvanos, salva nuestras almas ahora, salva nuestras almas, salva todo nuestro ser, para que seamos irreprensibles para tu segunda venida y podamos reinar con Él, con Cristo. Amén. Entonces, prestemos atención, hermanos, a lo que estamos estudiando, porque estos asuntos son muy importantes y te vas a dar cuenta que todos caemos a lo mismo. Dios quiere que nosotros alcancemos esta salvación, porque lo que viene es el reino. Esto se va a acabar. La gracia ya no dura mucho. El mundo tú lo vas a mirar, por eso te digo, anótalo, porque estos años que siguen, que son 7 años o 8 años, son cruciales, hermano. Vas a mirar cosas que nunca has visto. No creas que, no estés tranquilo que esto ya pasó. No, hermano. Se va a poner bueno el asunto. Se va a poner bueno el asunto. Y cuando uno ve el ambiente del mundo, el ambiente de los cristianos, de verdad que uno llora y le dice al Señor, sí, ven Señor Jesús. Necesitamos, hermano, orar y pedirle al Señor que nos ayude. Debemos de estar atentos, porque lo que Dios nos está hablando, hermano, es algo muy importante. Entonces, regresemos a nuestro estudio de Corintios. Padre Celestial, aquí estamos agradecidos por lo que tú haces con nosotros, por lo que tú nos hablas. Todo es para que nosotros crezcamos, maduremos y estemos preparados para tu segunda venida, porque tú vienes pronto, Señor. Tú lo hablaste, tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir, Señor. Así de que oro, Señor, para que en esta hora que vamos a continuar estudiando esta primera carta a los Corintios, Señor, estemos atentos y que nada nos distraiga, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, para que seamos bendecidos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Entonces el tema que vamos a desarrollar hoy son vamos a hablar acerca de los dones que son para el provecho del mismo cuerpo. Es decir, los dones son para provecho del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro tema. Y vamos a leer los versículos de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Los dones son para el provecho del cuerpo de Cristo. Abre ahí tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Es el capítulo 12 que estamos estudiando.
¿verdad? Tal vez algún mensaje o dos mensajes y luego terminamos con este capítulo número 12. Pero hoy vamos a leer versículo del 4 al 7, dijimos. Y aunque vamos a estar leyendo algunos otros versículos de este capítulo. Dice, ¿lo tienes? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lea conmigo el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, mire, no perdamos de vista lo que es el cuerpo de Cristo. Usted y yo debemos de prestarle atención a lo que es el cuerpo de Cristo, a lo que es la iglesia, lo que es la vida de la iglesia. Si nosotros como creyentes anhelamos la salvación del alma, fíjate bien, porque ya te lo enseñaron. Si nosotros, para que veas que todo cae en lo mismo, si nosotros, hermanos, prestamos atención a lo que es el cuerpo, y si nosotros anhelamos la salvación del alma, entonces, hermanos, debemos de mirar que si yo no estoy funcionando en el cuerpo, que es la iglesia, es decir, si yo no estoy viviendo la vida de la iglesia, si yo no estoy haciendo mi función como miembro del cuerpo de Cristo, tú no vas a alcanzar la salvación del alma que te hablaron. Y si no eres salvo en tu alma, entonces vas a tener pérdidas. Y ya lo aprendiste también que es tener pérdidas. Tener pérdidas, ya hemos aprendido, es de que no estemos ganando a Cristo. No estar ganando a Cristo es estar perdiendo. Y eso va a traer problemas serios porque nos van a mandar a un castigo. El que no es cristiano, fíjate bien, los que están aquí por primera vez, si tú no eres cristiano, es decir, si tú no has entregado tu vida a Cristo, cuando seas juzgado de parte de Dios, porque todos vamos a ser juzgados, todos vamos a estar un día delante del Señor, porque todos se van a morir. Y dice la palabra que después de que el hombre muere, entonces viene el juicio, porque todos tenemos que ir a darle cuentas a Dios, ¿verdad? Los cristianos por un lado y los no cristianos por el otro lado. Entonces, ya sabemos todos que a los cristianos, ¿por qué nos va a juzgar Dios? Por no vivir la vida de Cristo, porque aquí no le han hablado de Cristo, casi la mayoría, hermano, ¿verdad? Y por no haber creído, entonces a ellos les viene el castigo de Dios. Y peor cosa para ellos es un castigo eterno. Para nosotros, los creyentes, por no vivir, solo serán un castigo de 1000 años. Entonces Dios está serio, hermano. Las cosas de Dios son serias, tanto cristianos como no cristianos, los que estamos aquí. Prestemos atención porque Dios nos está hablando. Entonces, Dios no quiere el mal para nosotros. No creas que el estar aquí, el traerte Dios es porque quiere hacerte un mal. No, Dios es bueno y lo que quiere es bendecir tu vida. Lo que quiere es bendecir tu vida. Eso es lo único que quiere Dios, hacerte el bien. Bendecirnos, hermano. Que Dios nos abra los ojos. Amén. Entonces, vuelvo al tema. Si nosotros queremos salvar nuestra alma, tenemos que pensar mucho en la vida de la iglesia. Tenemos que pensar mucho en la vida de la iglesia. Vas a aprender tú a hoy que si no estás involucrado en los asuntos de la iglesia, si no estás trabajando en la iglesia, si no estás haciendo algo aquí en la iglesia, no vas a poder alcanzar la transformación. Vas a aprender ahora que el estar haciendo algo sí trae problemas, te metes a problemas, pero eso es para que tú alcances la transformación.
y logres que Cristo se forme en ti y logres alcanzar el reino, perdón. Pero muchos, por no meterse a problemas, no me revuelvo mucho con los hermanos. Hermano, haga algo. No hago algo. No, yo no quiero problemas, porque sabes que cuando tú te pones a hacer algo, vas a tener problemas. Pero mientras ahí sentadito, ¿qué, hermano? Ahí nomás estás observando, pero cuando te levantes, al menos vas a ser criticado. Pero todo porque estás sirviendo, y eso te va a servir para tu crecimiento, tu madurez. Amén. Entonces, prestemos atención, pues, porque esto es muy importante. Los dones que estamos hablando aquí, los dones mencionados en este capítulo 12, están bajo el contexto del cuerpo de Cristo. ¿Sí lo estás captando, hermanos? Entonces, el problema de cubrirse la cabeza, ¿te acuerdas? Que ya lo hablamos, está bajo contexto del cuerpo de Cristo. El problema de la cena del Señor, que ya miramos, está bajo el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso cuando venimos a cenar, tenemos que discernir ¿qué? El cuerpo. Entonces, cuando hablamos también de los dones, estamos hablando bajo el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso no pierdas de vista el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. No lo pierdas, porque ya aprendimos que Corintios tiene 11 problemas y están divididos en 2 grupos. Eso tienes que aprenderlo y no se te tiene que olvidar para que tú captes el mensaje de Dios. Hay 11 problemas en la iglesia en Corintios. 6 problemas están relacionados con individuos, con cada creyente, y 5 problemas están relacionados como iglesia. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16 nos van a mostrar 5 problemas, que ya estamos hablando de 2 problemas o 3 problemas ya, ¿verdad? Que estamos hablando del cubrirse la cabeza, primer problema, la cena del Señor y los dones, sí, 3 problemas. Ya estamos con estos 3 problemas que son como iglesia. Como iglesia. Entonces ahora no pierdas de vista lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo. Amén. Ya aprendimos aquí que Cristo tuvo que pasar por un proceso. Hablamos de la economía de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Qué es la economía de Dios? Es la dispensación de Dios. ¿Qué es la dispensación de Dios? Es la administración de Dios. ¿Y qué es la administración? Ya, para que lo entiendas, Dios tuvo que pasar por un proceso como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para poder meterse dentro del hombre. Dios en Génesis dice que Dios es espíritu, ¿sí o no? O sea, dice que el Espíritu de Dios se movía. Ese es Dios. Dios es espíritu. Juan también lo menciona. Dios es espíritu. Ese espíritu que estaba antes de que pasara por un proceso, ese espíritu era Dios, era perfecto y estaba completo, pero no podía meterse en nosotros. Él tenía que pasar por un proceso. Es decir, tú vas al río o al lago y agarras una mojarra. Tú la pescas. ¿Esa mojarra está incompleta? Está completa y está buena. ¿Pero te la puedes comer? No. ¿Por qué? Porque no ha pasado por un proceso. Esa mojarra tiene que ser procesada. Tienes que pelarla, tienes que limpiarla por dentro y luego aparte tienes que cocinarla para entonces poder comértela y convertirte en mojarra, ¿sí o no? O sea, y estar lleno de esa mojarra. Dios lo mismo, Dios tenía que pasar por un proceso como Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder entrar en nosotros. Por eso hablamos del Dios triuno, que Él es 3 pero es 1, es 1 pero es 3. Estamos hablando de que estamos hablando de su economía, su administración o su dispensación o su proceso, como tú quieras llamarles, es lo mismo. Gracias a Dios por su economía, gracias a Dios por su proceso, hermano, porque de lo contrario no estuviéramos aquí disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces,
Dios tuvo que pasar por ese proceso para meterse dentro de nosotros y salvarnos, impartirnos vida, pero no para que seamos cristianos individuales, sino para que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos juntos, al estar llenos de la vida de Dios, todos juntos como un cuerpo, podamos. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, vamos a leer otros versículos. En el versículo 7, ahí está nuestro versículo clave de esta noche, para que miremos que este asunto de los dones es para el provecho del cuerpo de Cristo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? ¿Para provecho mío? ¿Para provecho tuyo? O sea, claro que al sernos dado es para nuestro provecho, pero para el cuerpo de Cristo. Tú estás aquí para el cuerpo de Cristo. Yo estoy aquí para el cuerpo de Cristo. Mi predicación no es para que ser admirado por ti. Mi predicación no es para que tú me aplaudes y digas, ay, qué tremendo. No, sino es que para que tú conozcas a Dios, ames a Dios, seas bendecido, seas edificado, hermano. Ese es el propósito por el cual yo estoy hablando. Tú estás aquí para la iglesia, hermano. Fíjate que si nosotros entendemos esto, este asunto de la vida de la iglesia se pone de ambiente. Pero el estar callado, sin hacer nada, viniste para ti mismo. Yo no vine para mí mismo, yo vine para mis hermanos. Por lo tanto, yo vine para la iglesia, para la vida de la iglesia. Entonces, yo tengo que estar funcionando porque amo a la iglesia. Amén. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiso, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nuevamente, prestar atención al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Dice que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, el mismo Espíritu de Dios. Y todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Y el cuerpo dice que no es un solo miembro, sino que muchos miembros, pero es un solo cuerpo. No, el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos miembros. Yo soy un miembro, tú eres un miembro, tú eres otro miembro, tú eres otro miembro, todos juntos, aquí no solamente de esta iglesia local, sino los de otra iglesia local, todos juntos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, fíjate que no estás aquí para ti solo. Estás para que funcione el cuerpo de Cristo. Y los dones que Dios nos dio no son para nosotros mismos, sino que es el bien para el cuerpo. Por eso hoy queremos enfocarnos en esto, que los dones que Dios nos dio son para el bien del cuerpo de Cristo. Amén. Todos nosotros como miembros de Cristo tenemos dones, pero son para el beneficio de la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de los corintios? El problema, porque es un problema, es que ellos están abusando de los dones. Y Pablo está arreglando este problema. Amén. Y si la iglesia en Corintios es un reflejo de nosotros, entonces nosotros como cristianos hoy en día tenemos también problemas y abusamos de los dones. ¿Verdad? Tan abusadorcitos somos que los quedamos para nosotros. Y la iglesia, por eso la iglesia vas a aprender que sufre mucho.
Vas a aprender a hoy que ya no te vas a quejar de la iglesia. Porque muchos se quejan de la iglesia. No, pues es que ahí está, la cosa se está poniendo triste. No, te vas a dar cuenta que el que se está poniendo triste eres tú. Soy yo. Porque la iglesia se compone de todos nosotros, hermano. Si todos venimos tristes, claro que la iglesia va a estar triste, pero si todos nos alegramos, la iglesia va a estar alegre. Entonces vamos a darnos cuenta que no hay que criticar a la iglesia, sino que mejor hay que criticarnos a nosotros mismos. Y que esta crítica sirva para volvernos al Señor y decir, no, entonces la iglesia no está mal. Si la iglesia se decompone de mí y de todos mis hermanos, entonces los que estamos mal somos nosotros. Los corintios estaban muy mal, hermano, porque ellos estaban abusando de los dones. ¿Y qué estaban haciendo con los dones? O sea, si ellos estaban abusando para ellos mismos, quiere decir que hoy en día en la iglesia, ya lo hemos hablado, también hay muchos abusadorcitos. O sea, muchos predican para el bien de la iglesia. Muchos predican, no todos, ¿verdad? Todos predican serio, pero muchos sí están abusando y la predicación la hacen para el bien de ellos. Que los volverse famosos, que los aprecien, ¿verdad? Y para otros para enriquecerse también. Otros abusan, hermano, de ese don que Dios les ha dado para enriquecerse, para sacarle el dinero a los hermanos. Por eso usted los escucha siempre de que Dios lo va a sanar, pero primero venga y traiga una ofrenda de 500 y va a hacer un pacto con el Señor. Los aplausos de los hermanos y la atención de los hermanos y su fama, pero conmigo lo que va a tener es castigo. Fíjate, Mateo 7, tú lo puedes comprobar en tu Biblia. En Mateo 7 del versículo 20 en adelante dice que muchos vendrán, ¿sí o no? En su nombre, diciendo, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Oramos por los enfermos y sanaban, dice. Profetizamos en tu nombre y también echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Oh, qué bonito. Fíjate, el Señor les va a decir, nunca os conocí. Y luego les dice más duro, nunca os conocí, apartados de mí, mira, hacedores de maldad. Muchos dicen que eso no es para los cristianos. Claro que es para los cristianos. Ahí en Mateo 7 nos habla de la constitución del reino, de cómo deben de vivir los ciudadanos del reino de Dios, de no abusar de los dones. Porque si abusamos y los usamos para nosotros y nos olvidamos de la iglesia, hacedores de maldad. Fíjate, hermano, porque lo que Dios anhela de salvarnos es la edificación de su iglesia. Estamos aquí para la edificación de la iglesia. Los dones son provecho para el cuerpo de Cristo. Claro que te benefician a ti, pero no son para que los usemos para nosotros, solo nos quedemos con ellos, sino para el bien del cuerpo. En 1 Corintios regresa rápidamente en el versículo 7, en el capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Acuérdate que cuando dice para provecho, es para provecho del cuerpo de Cristo. Los dones que tú tienes, los dones que Dios te dio, porque eres miembro del cuerpo de Cristo y como miembro tienes un don, pero ese don es para hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces nunca usted vaya a decir o nunca diga que usted no sabe hacer nada. A mí me duele cuando le digo a los hermanos, predicas, ay, es que a mí me duele, hermano. De verdad, porque tantos años aquí, hermano, y no podamos predicar. Por eso me daba alegría verte a ti, a Luz, aquí predicando, dando un resumen. Porque es importante, hermano, el no dejar de hablar la palabra del Señor. Hablar, está la vida. Si no hay vida en la iglesia, no es culpa de la iglesia, es culpa de nosotros porque hemos dejado de hablar la palabra, hermanos.
La palabra es la que trae vida. No hay otra cosa que traiga vida. Jesús mismo dijo, mis palabras, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Habla la palabra y me dirás si no estás lleno de vida y no bendices a los hermanos, hermano. Hermano, nunca vayamos a decir que no podemos hacer nada. Hermano, ¿puede hacer esto? No, es que me da pena. Hermano, ¿puede ir a visitar? No, hermano, ore, hermano. Hay unos que dicen, le decimos, ore por los alimentos. Ay, hermano, me da vergüenza. 10 años de cristiano y todavía no quiere orar por los alimentos, hermano. Eso nos debe de dar vergüenza, hermano. Mira, a mí me asustó de poner a una hermana, y no está aquí para que no empiece. ¿Quién será? Pero una hermana que tiene 20 años en la iglesia y le dijimos, ore por los alimentos. Ay, pastor, me da pena. 20 años. Y pedirle que ore por los alimentos y orar, ¿a poco no dan ganas de llorar? Y a veces hasta de pegarle. No sé si, como dijo un hermano, no, yo no sé si llorar por los hermanos o ir a pegarles, no sé, dice. Pero es triste la situación, hermano. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe hacer algo. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe hacer algo. Fíjate que cuando en la Biblia miramos que cuando el Señor Jesús estuvo llamando a sus discípulos, a ninguno encontró sin hacer nada. Porque Dios no llama a gente que no sabe hacer nada. Dios llama a gente trabajadora. Por eso da triste mirar la condición de la iglesia, hermano. Todos bien ocupados, pero en lo nuestro. Y se nos ha olvidado que Dios nos llamó para los asuntos de Dios. Bien ocupados en las cosas del mundo, en lo nuestro, pero en las cosas de Dios no hay tiempo. No podemos hacer nada porque no tenemos tiempo. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, todos estaban haciendo algo. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas de alguien? Pedro, ¿qué estaba haciendo cuando el Señor llegó a llamarlo? Estaba pescando. Y Jesús le dijo, Pedro, sígueme. Ahora te vas a hacer un pescador de hombres. Tú eres pescador, te voy a usar, pero ahora pescando hombres para el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Alguno otro? Juan, ¿qué estaba haciendo Juan? El otro la rompía pescando y el otro la remendaba, ¿verdad? Juan estaba arreglando las redes para que Pedro siguiera chambeando. Y llegó el Señor Jesús y le dijo, Juan, sígueme. Tú remendas esas redes, ahora vas a remendar los corazones. Bien, tu trabajo es aquí en las redes, ahora vas a trabajar para mí, sanando los corazones. ¿Sí o no, hermano? Y así cada uno de ellos trabajando. Cuando Dios te llamó a ti, yo no creo que te llamó sentado, hermano. Cuando Dios te llamó a ti, te llamó trabajando. Pero debemos de entender que Dios te dice, estás trabajando, pero ahora vas a trabajar para mí. Entonces sí sabes hacer algo. Usted no diga que no sabe hacer nada. Porque como miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos puso ahí en su cuerpo porque Él sabe que sí nosotros sabemos hacer algo. Amén. Y aparte que Dios te ha dado, por su Espíritu, te ha dado dones. Si tú tienes carnales, por no ocuparse en el Espíritu, carnales, niños en Cristo. ¿Y qué está pasando con las funciones, con los dones? ¿Qué está pasando con la iglesia? Llena de problemas, hermano. ¿Quieres que tu iglesia aquí en Burlington sea bendecida, hermano? Sea próspera, espiritualmente hablando, hermano. Que los hermanos se estén llenando de vida y que más hermanos al llegar aquí se llenen de vida. Pues empieza tú a ponerte las pilas, hermano. O como dijo aquel, empecemos todos. Empecemos a vivir esa vida que está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Pablo, si tú lees a Pablo en esta carta a los Corintios, ahí vamos a encontrar, ya miramos que hay dones iniciales,
estamos mirando que hay dones espirituales, y en Romanos estudiamos y miramos que hay dones de madurez. Entonces tú tienes que analizar cuando Pablo habla de los dones. Por un lado te dice que hay dones iniciales, por otro lado hay dones espirituales y por otro lado hay dones de madurez. Entonces yo digo, quiere decir que los dones iniciales son para que yo empiece a experimentar la vida de Dios. ¿Cuáles son los dones iniciales? ¿Cuáles son los dones iniciales? O sea, si tú no sabes, pues ¿a qué le vas a echar mano? Si tú no sabes qué vas a experimentar, ¿cómo es que vas a lograr experimentar los dones espirituales? Mucho menos los dones de madurez. Los dones iniciales es el don del Espíritu Santo y el don de la vida eterna. Son dones celestiales, es un don celestial. Dios te dio el regalo del Espíritu Santo, Dios te dio el regalo de la salvación para que tú te ocupes en el Espíritu y te ocupes en tu salvación, para que entonces se empiecen a desarrollar los dones espirituales, y entonces al estar tú creciendo en vida, empiezas a funcionar dentro del cuerpo de Cristo, empiezas a aportar para el cuerpo de Cristo, empiezas a vivir, empiezas a disfrutar, hermano, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es bendecida por tu función, por tu crecimiento. ¿Ves cuán importante es experimentar el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el don de la vida eterna, que es el don celestial? Qué importante, hermanos. ¿Te acuerdas de los corintios? ¿Qué estaba pasando con los corintios acerca de estos dones iniciales? No los estaban experimentando, es más, ellos se les olvidó que tenían espíritu. Ellos no estaban ejercitando su espíritu. Por lo tanto, hermano, bien lejos de tocar el propósito de Dios. Y tenemos a una iglesia llena de problemas. Amén, hermanos. Entonces, nunca usted diga que la iglesia donde usted se congrega es una iglesia aburrida. Porque muchos hermanos dicen que está aburrido ahí. Nunca lo vuelva a mencionar, porque la iglesia de Cristo no es aburrida. Nunca usted diga que la iglesia donde usted se reúne es una iglesia que está apagada y que se está muriendo. Nunca diga eso, porque la iglesia de Cristo sigue hacia adelante. Ella está viva porque es el cuerpo de Cristo donde fluye la vida de Dios. Hermano, nunca diga usted que en su iglesia donde usted está no hay que hacer nada porque está pequeña. No, hermano, si está pequeña hay mucho jale, y si está grande ya no se diga. Si la iglesia está grande hay mucho jale porque está grande, si la iglesia está pequeña hay mucho jale porque está pequeña, pero siempre hay jale en la iglesia. Siempre hay que hacer en la iglesia, hermano. Mejor, hermano, reconozcamos que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Mejor, hermanos, reconozcamos que hemos descuidado nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Porque estoy más ocupado en las cosas mías, en las cosas de esta tierra, que en las cosas espirituales. Mejor reconozcamos eso. Reconozcamos que yo soy el aburrido. Reconozcamos que yo soy el que no está haciendo nada. No la iglesia, hermano. Para que nosotros entonces aprendamos a valorar la iglesia. ¿Cuántos quieren que esta iglesia esté animada? Pues entonces anímate tú, hermano. Tenemos que activarnos. La iglesia, no te olvides que se compone de ti y de mí, de todos los cristianos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo que está vivo. Amén. Entonces, los dones espirituales, nosotros ya aprendimos que los dones son espirituales. ¿Se acuerdan? Que lo miramos en el último mensaje. Los dones son espirituales. Entonces tenemos que entender que nosotros también somos espirituales. Nosotros somos espíritu, ya aprendimos. Nos dieron un seminario de eso. Pero solo que estamos en este cuerpo que es terrenal. Estamos atrapados en este cuerpo porque ahí Dios nos quiere tratar, ahí Dios nos quiere salvar. Cuando este cuerpo se acabe, cuando nos muramos, entonces nos volvemos espíritu, volvemos a la realidad.
Pero mientras estamos atrapados en este cuerpo y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de arriba, nosotros somos espirituales. Lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 6, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿usted es nacido del Espíritu? Usted es de arriba, usted es espiritual. Los dones son espirituales. En Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo dice, porque los que son de la carne, ellos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué pasa cuando nos estamos quejando de la vida de la iglesia? Ay, es que esto parece que no va a funcionar. Ay, que qué aburrido ahí. Ay, que no hay nada que hacer ahí. ¿Qué está sucediendo cuando nosotros opinamos de esa manera? ¿Está usted ejercitando su espíritu? Oh, hermano, yo no creo que una persona que ejercita su espíritu venga quejándose de la iglesia, hermano. Él viene aportando para la vida de la iglesia, hermano. Muy pocos hermanos vienen conmigo y me dicen, hermano, ¿qué hay que hacer? Es más, nadie. El único acá está, mira, él calladito, pero siempre me dice, cuando estés ocupado, yo le entro ahí. Ese es el único. Y siempre que le digo, Ceja, ponte a predicar, yo le entro. A veces hasta de un día. Y mira, 4 mensajes está bien. Una vez me dijo alguien, si quiere yo le ayudo ahí en la computadora para la música. Le digo, oh, está bueno. Pero el que maneja la computadora ahí tiene que estar todos los servicios. O te vas a presentar cada año para mover la computadora y arreglarle el sonido a los músicos. Eso significa que tienes que estar aquí todos los servicios. ¿Sí o no? Hermano, si quieres yo predico, sí, pero tienes que estar aquí, porque vas a predicar un mensaje y no te vas a mirar por un año. Entonces, ¿qué vas a enseñarle a los hermanos? Esto es de responsabilidad, hermano. Y como no queremos responsabilidad, calladitos todos. Pero hay mucho jale aquí, hermano. ¿Usted qué? Porque es una iglesia pequeña no hay jale? No, hombre, pues si hay más jale. Y si es grande, pues mucho más jale, hermano. Mira, si alguien estuviera listo para jalar, ay, no vino de la batería, yo me lanzo. ¿Sí o no? Pero para que toque la batería hay que practicar, hay que aprender, hay que estar ahí, hay que dejar de hacer muchas cosas, hermano. ¿Sí o no? Fíjate, necesitamos hermanos músicos. Ya se va a ir el de la tecladita a la escuela, a la universidad. Y pues todos entendemos que van a estudiar. Pues ahí está una oportunidad. Pero hay que estudiar, hay que practicar. Y si alguien no quiere hacer nada, pues simplemente pues no va a haber música. ¿Sí o no? O sea, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar por músicos. También callados. No estoy enojado, Estamos hablando de que hay jale. Y fíjate acá, si no, vuelvo a repetir, si no te involucras en los jales de la iglesia, no esperes irte con el Señor. Si no estás haciendo nada de la iglesia, no esperes, ay, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. No estés esperando el reino. Si estás involucrado en la vida de la iglesia y todos trabajando bajo la voluntad y la guianza del Espíritu Santo, entonces sí hay recompensa. Acuérdate que jalar, hay recompensa por jalar, por obrar. En la vida de la iglesia Dios te da una recompensa, te da un premio. O sea, ¿sabes? Por eso yo estoy echándole ganas aquí. No por mi salvación, ya soy salvo, por mi recompensa. Y tengo que hacerlo bajo la guianza del Espíritu. Amén, hermanos. Yo soy un don, soy un regalo de Dios para la vida de la iglesia, hermano. Y yo estoy aquí para el bien del cuerpo de Cristo, hermano. Y yo sé que en mi jale hay recompensa. Tal vez tú no me des nada, hermano, pero Dios sí paga bien.
Amén, hermano. Entonces, éntrale al jale. Necesitamos músicos, como te decía, necesitamos hermanos que evangelicen. Necesitamos evangelistas, hermano. Allá afuera, ¿quién está yendo a predicar de nosotros, hermano? Bueno, iba a decir algo, mejor no digo nada. Que a veces queremos ir no sé hasta dónde a predicar. Aquí, nuestros vecinos, nuestros familiares, aquí alrededor. Hermano, necesitamos gente que diga, yo voy a evangelizar, hermano. Todos estamos esperanzados de que el pastor lo haga y estamos hasta enojados porque el pastor no trae gente a la iglesia. El pastor no trae gente a la iglesia, son las ovejas las que traen más ovejas, hermano. El pastor alimenta, el pastor cuida y ustedes se reproducen, hermano. Ahora yo como oveja también me pongo y tengo que reproducirme también. Pero necesitamos, aparte de músicos, necesitamos ¿qué? Evangelistas. Alguien que esté evangelizando, alguien que salga afuera a predicar el evangelio, hermano. ¿Cómo dice Pablo a los romanos? ¿Cómo van a escuchar allá afuera si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a ser salvos si no hay nadie que les predique? Si no han escuchado. Necesitamos, hay jale afuera, hermano. Necesitamos hermanos que digan, yo visito a los hermanos que no vienen. Pero a veces queremos que el pastor, y ya fuiste con los hermanos que no vinieron, y ya les hablaste, y yo digo, bueno, ¿y ustedes qué? Hermano fulano, pastor fulano se enfermó, ya fue a orar por, ¿y tú por qué no vas a orar por él? Hermano, necesitamos gente que diga, pastor, yo voy a orar por los enfermos. Tenemos muchos enfermos, no se preocupe, yo voy a ir a orar por todos ellos. Yo voy a visitar a los que no vinieron. Hay mucho jale aquí, hermano. Necesitamos hermanos que estén dispuestos a servir. El Señor mismo dijo a sus discípulos, a la verdad, en Mateo 9, 17 y 18. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Bueno, alguien dice, y los pocos flojos. No, los pocos son trabajadores. Los pocos son chambeadores. La mayoría es la que no está chambeando. Pero dice que los obreros, o sea, los obreros habla de gente que está trabajando, dice son pocos. Y en el versículo 38 dice, rogad pues, oren y rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar, hermano. Y tú tienes que orar porque tú eres un miembro. Tú eres un miembro. Y un miembro funciona. Un miembro trabaja, funciona, hermano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo todos mis miembros aquí, hermano? De mi cuerpo, funcionando. Funcionando. Mis ojos, mi boca, mi mano, mis pies, mis dedos, todo mi ser está funcionando, hermano. El cuerpo de Cristo está lleno de miembros que funcionan. Entonces, tener el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, ser miembro del cuerpo de Cristo, tener los dones espirituales, nos están hablando de ser cristianos que están vivos y que están activos, creciendo, que nos van a dar nuestro pago. Nos van a dar nuestro pago, hermano, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido. Por eso dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos, nos vayamos de paso y entonces no tengamos la recompensa. Termino con 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3 nuevamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Con esto terminamos. ¿Lo tienes? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Préstale atención. Versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque en Corintios estaban haciendo ignorados este asunto de los dones, y por eso se estaba abusando. Hermano, nosotros aquí no tenemos que ignorar lo que estamos aprendiendo. Ignorar es que te entre por aquí y te salga por acá y no suceda nada en tu vida, hermano.
no debes de ignorar esto porque esto es serio. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Si nosotros los ignoramos, nosotros no vamos a entender nada de los asuntos de los dones. Dice Pablo, mire, porque mire que toca, yo quiero que se vaya con esto en mente. Cuando Pablo toca los dones, toca el asunto de la idolatría. Fíjate bien. Y también cuando habla de los dones, toca el asunto del cuerpo, para que nosotros entendamos cómo funciona. Pablo le dice a los gentiles, a los corintios, cuando ustedes eran gentiles, es decir, cuando ustedes no eran creyentes, porque nosotros, todos los que no son judíos, son gentiles, pero tú ya no eres gentil, tú eres un hijo de Dios, tú eres creyente. Amén, hermanos. Entonces Pablo dice, hey corintios, cuando ustedes eran gentiles, es decir, cuando no eran creyentes, ustedes eran arrastrados por ¿quiénes? ¿Qué dice el versículo que sigue? Que cuando eran gentiles os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, ese por tanto es para que prestemos atención. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces le dice, ustedes eran arrastrados antes de venir a Cristo por los ídolos mudos. Y como ustedes eran arrastrados por los ídolos mudos, entonces ustedes también eran mudos. Y como eran mudos, ustedes no se expresaban bien de Dios. Es más, ustedes hablaban mal de Dios. ¿Sí o no? Pero ahora ustedes son creyentes y tienen el Espíritu Santo, por lo cual, por el Espíritu Santo, ustedes ahora pueden hablar y pueden llamarle a Señor Jesús. Porque nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu. Corintios, ustedes ahora pueden hablar. Ustedes no son mudos, pueden hablar. Hermano, usted puede hablar. Si usted tiene el Espíritu Santo, puede hablar. Si no lo tiene, entonces tiene razón en quedar callado. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de usted, usted puede decir Señor Jesús, Señor Jesús. Pero ¿sabes, hermano? Los corintios tenían el Espíritu, pero apagado. Tenían el Espíritu, pero nada de ejercitado. ¿Cómo es que ellos iban a hablar, hermano? Que Dios nos ayude. O sea, hermano, ser arrastrados por los ídolos mudos nos lleva a ser mudos. Ser atraídos por Dios nos lleva a ser cristianos que hablan. Por eso, hermano, como creyentes tenemos que tener cuidado con los asuntos espirituales. Esto es asunto espiritual, la iglesia es asunto espiritual, los dones son asuntos espirituales. Nosotros somos espirituales. Si descuidamos nuestro espíritu, somos arrastrados por la idolatría. Sí, hermano, la idolatría es tremenda. Que tú estás aquí en la iglesia que dices que adorando al Señor, pero eres un idólatra. ¿Por qué? Porque tú te formas a Dios a tu manera. Yo amo al Señor así, yo lo canto y lo adoro. No, hermano. A Dios se le exalta. Dios dice, exáltale. Dios dice, bate las manos. Dios dice, da gritos de júbilo. Dios dice, habla, 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 habla. Abre tu boca que yo la llenaré. Somos una iglesia viva, hermano. Tenemos el Espíritu Santo, podemos hablar. Pero si nosotros, hermanos, no ejercitamos nuestro espíritu, entonces somos engañados por los mismos espíritus malos. Allá arriba hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Si tú, hermano, buscas a Dios, hay espíritus que están para servirte. Pero si no, hay espíritus que están para estorbarte. Entonces no tenemos que ser descuidados en los asuntos espirituales. Termino diciéndote esto: si tú no entiendes nada de este asunto de los dones, si no lo puedes captar, yo te digo, no te preocupes.
No trates de quebrarte la cabeza. Yo sé que en su tiempo Dios te va a iluminar, pero no te quedes tranquilo. Porque muchos dicen, yo no entiendo nada, y ahí, así se quedan, hermano. Y vas a morirte sin entender nada. No, hermano, si tú no entiendes, no te quebres la cabeza, pero sí tienes que orarle al Señor y decirle, Señor, abre mi entendimiento, yo quiero entenderte. Sabes que cuando yo estoy estudiando y no entiendo algo, yo le digo, Señor, yo no me voy a quebrar la cabeza tratando de entenderlo. Háblame tú, revélate a mi vida. Y oro, Señor, enséñamelo, muéstramelo, y de repente me llega la luz, hermano. Entonces si tú no entiendes, no te quebres la cabeza, pero no te quedes así, sin hacer nada. No, tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer la vida en ti, y va a empezar a fluir la vida de Dios. Y entonces vas a empezar a mirar las cosas diferentes. Ya no vas a mirar la iglesia aburrida y desanimada, porque tú ya no eres aburrido ni desanimado, hermano. Tienes que buscar al Señor. Tienes que también aprender a hablar la palabra. Hablar la palabra. Ahí en tu casa, háblala con tu esposa o háblala con tu esposo. Tenemos que ministrarnos. El esposo ministra al esposo, la esposa ministra al esposo. Hablemos la palabra, hermano. Hablemosle a nuestros hijos. Ay, pastor, mis hijos. Hablemosle a nuestros hijos. Hermano, tenemos que darle un tiempo. Hablemos la palabra cuando estemos con nuestros hermanos. Hablemos la palabra cuando estemos con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Tenemos que dedicarle un tiempo al Espíritu. Por lo tanto, hermano, vamos a empezar a estar conociendo. Vamos a conocer ahora los asuntos de los dones. Cuando tú empiezas a darle tiempo al Señor, a ejercitar tu espíritu, de repente vas a entender lo que son los dones. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que tú mismo ahora eres un don que está funcionando en la iglesia, que está haciendo algo en la iglesia. Entonces no te preocupes. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo trabajan los dones? Al final te vas a dar cuenta que tú y yo somos esos dones. Ya aprendimos que los dones se vuelven hombres funcionando en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Tú eres un don, hermano. Tú eres un miembro. Si eres miembro, eres un don. Si eres un miembro y tienes dones, tú eres un don. Tú estás aquí para servir. Amén. Entonces, hermano, cuando sea día de reunión, no te quedes en casa. Si alguien me está escuchando, si es día de reunión, no te quedes en casa. Yo sé que hay veces que no podemos venir, lo entiendo. Enfermedad, causas de trabajo, lo entiendo, y tú también lo entiendes. Pero mientras que puedas, no busques excusas para no venir. Vente a la reunión, hermanos. Hagamos todo lo posible para asistir a nuestras reuniones, y cuando estemos aquí, no te quedes callado. Cuando vengas aquí, hermano, no te quedes callado. Si ya tú experimentaste la presencia del Señor, le dedicaste un tiempo al Señor ejercitando tu espíritu, claro que al venir aquí no vas a venir callado, hermano. Sino lleno de la vida de Dios, y vas a poder hablar. Porque el que tiene el Espíritu Santo habla. Porque nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu, hermano. Entonces, al venir a esta reunión, no nos quedemos callados, hermano. Tenemos que venir ejercitando nuestro espíritu. Tenemos que venir aquí, hermanos, adorando al Señor, porque Dios nos ha rescatado de los ídolos mudos, hermano. Ya no somos gente muda, ya no somos gente que está muerta sin ningún movimiento. Porque cuando la palabra habla de los ídolos, dicen que esos tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan, ¿verdad? No aplauden. Tienen pies y no caminan. Pero nosotros, hermano, ya no servimos a esos ídolos. Ahora nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que habla, dice Hebreos. Dios siempre ha hablado, aleluya. Y hoy Dios sigue hablando, hermano, a través de nosotros, a través de su Hijo, a través de su iglesia. No podemos quedarnos callados. Seamos los que seamos, estemos los que estamos. Podemos, hermano, hacer un escándalo para el Señor. Escándalo del bueno, pues. Oiga, hermanos, si a veces nos juntamos en un party, 3 familias, y con eso parece que está llena la casa. Y aquí vemos
unos 20, hermano, o más, y se oye como que si tuviera uno nomás. Se oye la hermana Yaní nomás, aleluya y gloria a Dios. Y los hermanos, bien, bien, buenas tardes. Decía mi mamá, sí, buenas tardes, yo no sé qué quería decir con eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Vénganse a la reunión, vengamos a disfrutar al Señor, vengámonos, hermano, a ejercitar nuestro espíritu y pongámonos a hacer algo, hermano. Amén. Ahora no viene, sí está Tacho, aquí está. Yo pensé que no iba a venir, alguien haga el aseo, pero gloria a Dios por Tacho. Amén. Así es, Tacho. O sea, no creas que porque eres el que limpia aquí la casa eres el menos. No, no. Si alguien quiere ser grande en el reino, sirva pues, sirva. Amén, hermanos. Si alguien quiere ser grande, hágase chiquito aquí, humíllese, hermano. Amén. Y Dios nos va a exaltar. Póngase de pie. Gloria al Cristo Jesús. Entonces no se les olvide que no estamos aquí el domingo, estamos en el campamento. Amén. Ahí estaremos viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes recuerden que es día festivo, lo agarramos para que nadie nos moleste el día domingo, todo el día, ¿verdad? Podamos estar ahí, así de que ya podemos salir el domingo en la tarde o el lunes, puede quedarse el lunes, ya está todo para que también estemos el lunes hasta el mediodía. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos que estuvimos aquí presentes, gracias por todos los hermanos que estuvieron conectados por vía internet, Señor, gracias porque tú siempre nos bendices con tu palabra, gracias porque ahora nos has enseñado que nosotros, Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo y como miembros tenemos que estar activos, tenemos que estar funcionando porque cada uno de nosotros tiene dones, tiene un don, Señor, y cuando nosotros empezamos a disfrutar esa vida preciosa dentro de nosotros, Señor, entendemos que los dones están relacionados con nosotros. Nos damos cuenta que nosotros mismos somos dones, somos regalos para la vida de la iglesia, Señor. Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos. Llévanos con bien a casa, despídenos en paz, cuídalos, Señor, de su regreso a casa, y tú siempre recibes la gloria, la honra, por siempre. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús.